Pero, a lo que se ve, esta enseñanza no le ha aprovechado al troquismo. Lo que ocurre es que el viejo fardo del troquismo, escondido en el armario en las jornadas del movimiento de octubre, lo sacan ahora nuevamente a la luz del día, con la esperanza de realizarlo, ya que, afortunadamente, nuestro mercado se amplía. Es indudable que los nuevos escritos de Trotsky son un intento de volver al troquismo, de superar, entre comillas, el leninismo, de meter de contrabando e imponer todas las particularidades del troquismo. El nuevo troquismo no es una simple repetición del viejo troquismo, pues está muy ajado y maltrecho. Es incomparablemente más blando de carácter y más moderado en las formas que el viejo troquismo, pero indudablemente conserva en el fondo todas las particularidades del viejo troquismo. El nuevo troquismo no se decide a manifestarse como una fuerza combativa contra el leninismo. Prefiere hacer sus manejos bajo la común bandera del leninismo, bajo la consigna de la interpretación y el perfeccionamiento del leninismo. Obra así por su debilidad. No puede considerarse casual el hecho de que la salida a escena del nuevo troquismo haya coincidido con la muerte de Lenin. Si Lenin viviera, el troquismo no se habría atrevido a dar tan arriesgado paso. ¿Cuáles son los rasgos característicos del nuevo troquismo? 1. La cuestión de la revolución permanente. El nuevo troquismo no considera necesario defender de manera abierta la teoría de la revolución permanente. Deja sentado simplemente que la revolución de octubre ha confirmado con toda plenitud la idea de la revolución permanente. De ello saca la siguiente conclusión: es importante y admisible en el leninismo lo que corresponde al período de después de la guerra, al período de la Revolución de Octubre, y, por el contrario, es desacertado e inadmisible en el leninismo lo anterior a la guerra, lo anterior a la Revolución de Octubre. De aquí la teoría de los troquistas de la división del leninismo en dos partes: el leninismo de antes de la guerra, el viejo leninismo, el leninismo inservible, con su idea de la dictadura del proletariado y el campesinado, y el leninismo nuevo, el leninismo de después de la guerra, el leninismo de octubre, que ellos quieren adaptar a las exigencias del troquismo. Esta teoría de la división del leninismo la necesita el troquismo como el primer paso, más o menos aceptable, para facilitar sus pasos siguientes en la lucha contra el leninismo. Pero el leninismo no es una teoría ecléctica, pegada de diversos elementos y susceptible de ser dividida. El leninismo es una teoría coherente, nacida en 1903, que ha pasado por las pruebas de 3 revoluciones y que ahora avanza triunfante como bandera de combate del proletariado mundial. El bolchevismo, dice Lenin, existe como corriente del pensamiento político y como partido político desde 1903. Solo la historia del bolchevismo en todo el período de su existencia puede explicar de un modo satisfactorio
por qué el bolchevismo pudo forjar y mantener en las condiciones más difíciles la disciplina férrea necesaria para la victoria del proletariado. Ver tomo 25, página 174. El bolchevismo y el leninismo son una y la misma cosa. Son dos denominaciones de una misma cosa. Por eso, la teoría de la división del leninismo en dos partes es la teoría de la destrucción del leninismo, la teoría de la suplantación del leninismo por el trotskismo. Huelga decir que el partido no puede admitir esa extraña teoría. 2. La cuestión del principio del partido. El viejo trotskismo trataba de socavar el principio bolchevique del partido valiéndose de la teoría y la práctica de la unidad con los mencheviques. Pero esa teoría se puso hasta tal punto en evidencia que ahora ni siquiera desean recordarla. Para quebrantar el principio del partido, el trotskismo contemporáneo ha ideado una teoría nueva, una teoría menos comprometedora y casi democrática. La teoría de oponer a los viejos cuadros los jóvenes militantes del partido. Para el trotskismo no existe una historia única y coherente de nuestro partido. El trotskismo divide la historia de nuestro partido en dos partes de desigual valor. La parte anterior a octubre y la parte posterior a octubre. La parte de la historia de nuestro partido anterior a octubre no es historia propiamente hablando, sino prehistoria, un periodo sin importancia o, en el mejor de los casos, poco importante, de preparación de nuestro partido. La parte de la historia de nuestro partido posterior a octubre es verdadera historia, historia auténtica. Allí, los viejos cuadros de nuestro partido, cuadros prehistóricos y de poco valor, aquí un partido nuevo, verdadero, histórico. No creo que sea necesario demostrar que ese original esquema de la historia del partido es un esquema destinado a quebrantar la unidad entre los viejos y los nuevos cuadros de nuestro partido. Un esquema para destruir el principio bolchevique del partido. Huelga decir que el partido no puede admitir ese extraño esquema. 3. La cuestión de los líderes del bolchevismo. El viejo trotskismo trataba de desacreditar a Lenin más o menos abiertamente sin temer las consecuencias. El nuevo trotskismo procede con mayor cautela. Procura continuar la obra del viejo trotskismo, encubriéndose con alabanzas a Lenin, con loas a Lenin. Creo que vale la pena citar algunos ejemplos. El partido conoce a Lenin como a un revolucionario implacable, pero sabe también que Lenin era prudente, que no le gustaba la gente que perdía la cabeza y con frecuencia ponía freno con mano firme a los que se entregaban al terrorismo, entre ellos al mismo Trotsky. Trotsky trata este tema en su libro acerca de Lenin, pero según la apreciación que en él da, resulta que Lenin no hacía otra cosa sino inculcar en cada momento propicio la idea de que el terrorismo es inevitable. Da la impresión de que Lenin era el más sanguinario entre todos los bolcheviques sanguinarios. ¿Qué fin persigue Trotsky con esa exageración innecesaria y sin posible justificación?
el partido conoce a Lenin como a un militante ejemplar, a quien no gustaba resolver las cuestiones por sí solo, al margen del grupo de camaradas dirigente, ni de golpe, sin un meticuloso tanteo y una cuidadosa comprobación. Trotsky trata también en su libro este aspecto. Pero en el libro de Trotsky no vemos a Lenin, sino a un mandarín chino que resuelve las cuestiones más importantes en la quietud de su despacho por intuición. ¿Queréis saber cómo resolvió nuestro partido la disolución de la Asamblea Constituyente? Escuchad a Trotsky. Está claro que hay que disolver la Asamblea Constituyente, decía Lenin, pero ¿y los eseristas de izquierda? Sin embargo, nos dio una gran alegría el viejo Nathanson. Pasó a vernos para aconsejarse y de buenas a primeras dijo: me parece que tendremos que disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente. ¡Bravo!, exclamó Lenin. Muy bien, pero ¿darán ese paso los suyos? Algunos vacilan, pero creo que, en fin de cuentas, estarán de acuerdo, respondió Nathanson. Así se escribe la historia. ¿Queréis saber cómo resolvió el partido el problema del Consejo Militar Supremo? Escuchad a Trotsky. Sin militares serios y expertos no saldremos de este caos, decía yo a Vladimir Ilich, cada vez que volvía del Estado Mayor. Quizá tenga usted razón, pero ¿no nos traicionarán? Le pondremos a cada uno un comisario. O mejor 2, exclamó Lenin, 2 que tengan buenas zarpas. No puede ser que no tengamos comunistas con buenas zarpas. Así surgió la estructura del Consejo Militar Supremo. Así escribe Trotsky la historia. ¿Qué fin perseguía Trotsky con estos cuentos árabes que desacreditan a Lenin? ¿Ensalzar a Vladimir Ilich Lenin, al jefe del partido? No lo parece. El partido conoce a Lenin como al más grande marxista de nuestros tiempos, como a un profundo teórico y un revolucionario de la mayor experiencia, en quien no había ni sombra de blanquismo. Trotsky trata también en su libro este aspecto, pero en su apreciación no vemos al Lenin gigante, sino a un pigmeo blanquista que en los días de octubre aconseja al partido tomar el poder con sus propias manos, independientemente del Soviet y a sus espaldas. Pero ya he dicho que esta apreciación no corresponde en lo más mínimo a la realidad. ¿Qué fin persigue Trotsky con esta escandalosa inexactitud? ¿No hay de ello una tentativa de desacreditar un poquitín a Lenin? Tales son los rasgos característicos del nuevo trotskismo. ¿Cuál es el peligro del nuevo trotskismo? Que el trotskismo, por todo su contenido interno, tiene todas las probabilidades de convertirse en el centro y en el punto de concentración de todos los elementos no proletarios que anhelan el debilitamiento y la descomposición de la dictadura del proletariado. Y bien, diréis vosotros, ¿cuáles son las tareas inmediatas del partido en relación con los nuevos escritos de Trotsky? El trotskismo ha emprendido todo eso ahora para desacreditar el bolchevismo, para minar sus cimientos. La tarea del partido consiste en enterrar el trotskismo como corriente ideológica. Hablan de represiones contra la oposición y de posibilidad de decisión. Eso son tonterías, camaradas. Nuestro partido es fuerte y poderoso. No consentirá ninguna decisión. En cuanto a las represiones, estoy decididamente contra ellas. Lo que ahora necesitamos no son represiones,
sino una amplia lucha ideológica contra el trotskismo en trance de resurrección. Nosotros no queríamos y no buscábamos esta discusión literaria. El trotskismo nos la impone con sus escritos antileninistas. Pues bien, estamos dispuestos, camaradas. Publicado el 26 de noviembre de 1924 en el número 269 de Pravda. Venceremos, camaradas.